Para mi familia, yo era la mujer del coche viejo y los sueños pequeños. Me llamo Itzel, y a mis 36 años, mi vida, a sus ojos, era un mapa de decisiones modestas y logros invisibles. Mi Toyota de hace 10 años, con su pintura descolorida por el sol y un traqueteo familiar en el motor cada vez que subía una pendiente, era el símbolo perfecto de mi existencia. Contrastaba dolorosamente con el BMW reluciente de mi hermano Fausto, un recordatorio constante de la distancia entre nuestros mundos, o al menos, del mundo que mi familia valoraba. Vivíamos en las afueras de una ciudad importante, en una casa cómoda pero sin pretensiones, donde criaba a mis 2 hijos, Leo de 14 y la pequeña Citlali de 11. Mi esposo, Ramiro, trabajaba como gerente de nivel medio en una empresa de logística. Tenía un buen sueldo, pero su carrera se había estancado hacía años, una frustración silenciosa que a menudo llenaba el aire entre nosotros como una niebla fina y fría. Y luego estaba yo, la que pasaba horas frente a una vieja computadora que había sido de mi abuela. Para ellos, mi trabajo era un pasatiempo, un negocio online, que, en su versión más generosa de la historia, servía para pagar las clases de natación de los niños o algún capricho ocasional. Nadie preguntó nunca el nombre de mi empresa. Nadie se interesó por los detalles de mis clientes o la naturaleza de mi software. Era más fácil y mucho más cómodo para ellos etiquetarme como la soñadora, la que jugaba a ser empresaria mientras los adultos de verdad, como Fausto, construían imperios. La cena de los domingos en casa de mis padres era el escenario semanal de esta obra de teatro. Esa noche, el aire estaba especialmente denso con el aroma del asado y la arrogancia de mi hermano. Fausto, 3 años mayor que yo, había llegado tarde a propósito, asegurándose de que todos notaran su reloj de marca y su traje a la medida que costaba más que mi coche. Apestaba a éxito, o al menos, a la versión del éxito que nuestra familia aplaudía, tangible, ruidoso y caro. La boutique va viento en popa, anunció, cortando un trozo de carne con una precisión casi quirúrgica. Su voz retumbaba en el comedor. La inauguración será el evento del año. Ya confirmé con 2 influencers y un reportero de la revista, Estilo Metropolitano. Esto, familia, es solo el comienzo. Mi padre, un hombre cuyas propias ambiciones se habían marchitado hacía décadas, asentía con la cabeza, con el pecho inflado de un orgullo vicario. Ese es mi hijo. Un hombre de negocios de verdad, con visión. Sentí la mirada colectiva de la mesa deslizarse hacia mí, una mezcla de lástima y condescendencia que ya conocía demasiado bien. Mi tía Silvana, la hermana de mi madre y autoproclamada cronista de los fracasos familiares, no perdió la oportunidad de clavar el puñal. Un hombre de negocios de verdad, repitió, paladeando las palabras como si fueran un vino exquisito. Tú, Itzel, deberías aprender un poco. Quizás podrías poner una mesita en la entrada de la tienda de tu hermano para vender tus cositas de internet. Sería pintoresco. La risa fue general, un sonido cruel que rebotó en las paredes. Ramiro, mi esposo, el hombre que había prometido apoyarme en las buenas y en las malas, se concentró intensamente en su plato, como si de repente hubiera descubierto un universo fascinante en un chícharo. Su silencio fue la traición más ruidosa de todas. Yo sonreí, una sonrisa vacía que no llegaba a mis ojos, una máscara que había perfeccionado a lo largo de los años. Ellos no sabían nada. No sabían que mis cositas de internet se llamaban Soluciones Quasar, una empresa de software de logística empresarial que yo había fundado desde cero en el pequeño estudio de nuestra casa. No sabían que mi software, ese conjunto de algoritmos que ellos despreciaban, estaba optimizando silenciosamente las operaciones de docenas de empresas a nivel nacional, ahorrándoles millones. Y, sobre todo, no sabían que estaba en las etapas finales de negociación para una fusión con un gigante tecnológico que haría que el imperio de Fausto pareciera un puesto de limonada. Durante los últimos 5 años, mientras ellos se burlaban de mi pasatiempo, yo había estado estudiando online para obtener una maestría en administración de empresas. No la necesitaba para mi negocio, que ya crecía a un ritmo vertiginoso. Era una promesa. Una promesa que le hice a mi abuela en su lecho de muerte, la única persona que siempre creyó en mis ideas locas. Ella me había regalado esa vieja computadora, diciéndome con su voz rasposa pero llena de amor, la inteligencia no hace ruido, mi niña.
Trabaja en silencio y deja que tu éxito sea el que grite. Y el momento de gritar, o al menos de hablar un poco más alto, estaba cerca. Hablando de logros, dije, con una calma que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Dejé mi copa de agua sobre la mesa con un suave clic. Quería invitarlos a todos a mi ceremonia de graduación. Es el sábado 15 de junio. Hubo un silencio incómodo, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Fausto dejó su tenedor en el plato. Una sonrisa lenta y burlona se dibujó en su rostro. Vaya, vaya. ¿El 15 de junio, dices? Qué curiosa coincidencia. Se reclinó en su silla, saboreando el momento como el depredador que era. Ese, querida hermana, es el día de la gran inauguración de Fausto Imperial. Lo siento, pero la familia estará ocupada celebrando un éxito real. La semana siguiente se sintió como un largo y tedioso juicio. Mi madre, actuando como fiscal y juez, convocó una reunión familiar el miércoles por la noche. El término era un eufemismo. No era una reunión para deliberar, sino para dictar sentencias sobre la insignificancia de mi graduación. Nos sentamos en la misma sala donde habíamos celebrado tantas Navidades, pero el ambiente era frío, casi clínico, despojado de cualquier calidez familiar. Fausto llegó con una carpeta de cuero bajo el brazo, como si fuera a presentar una propuesta de negocios a un consejo de administración. Yo llegué con las manos vacías y el corazón pesado. Fausto se puso de pie y comenzó su presentación, un monólogo ensayado sobre la importancia del prestigio, los contactos clave y la necesidad de proyectar una imagen de unidad y poder familiar. Describió la inauguración no como una simple fiesta, sino como un evento estratégico fundamental para el futuro de la marca Fausto Imperial y, por extensión, del apellido familiar. Cada palabra era una pincelada en un cuadro donde mi logro académico era un borrón insignificante en una esquina. Cuando terminó su discurso, todos los ojos se volvieron hacia mí. Esperaban que me defendiera, que suplicara, que intentara competir por una migaja de su atención. Pero yo estaba cansada de competir en un juego cuyas reglas estaban diseñadas para que yo siempre perdiera. Mi graduación es a las 2 de la tarde, dije simplemente, mi voz plana y sin emoción. La inauguración de Fausto es a las 7 de la noche. Técnicamente, hay tiempo para ambos eventos. Mi madre suspiró, un sonido largo y teatral que había perfeccionado a lo largo de los años, una sinfonía de decepción por mi falta de comprensión. Hija, no es tan simple y tú lo sabes. Fausto necesita que estemos allí desde la tarde para ayudar con los últimos detalles, para recibir a los invitados importantes que llegarán temprano. Es una cuestión de apoyo incondicional, de demostrar quiénes somos. ¿Apoyo incondicional?, repetí, y la palabra me supo a ceniza en la boca. Como los 5 años que he pasado estudiando hasta las 2 de la mañana después de acostar a mis hijos. Como las vacaciones familiares que no tomé para poder pagar la matrícula. Como las innumerables noches que pasé resolviendo problemas de código mientras el resto de la casa dormía. ¿Ese tipo de apoyo? Fue mi padre quien asestó el golpe final, la frase que se grabaría a fuego en mi memoria. Se aclaró la garganta, adoptando el tono de un patriarca sabio que está a punto de impartir una dura pero necesaria lección. Itzel, seamos realistas. Tu hermano está construyendo algo tangible, algo que todos podemos ver y tocar. Está creando un legado. Hizo una pausa, mirándome con una sinceridad brutal que era más cruel que cualquier mentira. Al final del día, tu título es solo un papel. El negocio de Fausto es nuestro futuro. Es solo un papel. La frase quedó flotando en el aire, fría y afilada como un trozo de hielo. Nadie dijo nada para contradecirla. Ni siquiera Ramiro, que miraba sus manos como si fueran los objetos más fascinantes del mundo. En ese momento, entendí. No se trataba de una elección logística entre 2 eventos. Se trataba de una declaración de valores. Y en su escala de valores, yo, con mi mundo intangible de códigos, algoritmos y conocimiento, simplemente no contaba. No discutí más. Asentí lentamente, una calma glacial apoderándose de mí.
Ellos lo tomaron como una rendición. No sabían que era una declaración de guerra silenciosa. Esa noche, en la supuesta intimidad de nuestro dormitorio, Ramiro intentó torpemente reparar el daño. Se acercó a mí mientras yo me cepillaba el pelo frente al espejo, su reflejo parecía el de un extraño con el que compartía una hipoteca. Itzel, lo siento, murmuró, colocando sus manos sobre mis hombros. Su contacto se sintió pesado, casi una carga. Sé que fue duro. Pero no te preocupes. Aunque ellos no vayan, yo estaré allí. Los niños y yo estaremos en primera fila, animándote más fuerte que nadie. Te lo prometo. Una parte de mí, la parte tonta y optimista que se negaba a morir, quiso creerle. Me di la vuelta y lo abracé, aferrándome a esa promesa como un náufrago a un trozo de madera. Gracias, susurré contra su pecho, inhalando su aroma familiar y tratando de encontrar consuelo en él. Eso es todo lo que necesito. Durante los días siguientes, me aferré a esa imagen mental, Ramiro, Leo y Citlali entre el público, sus rostros orgullosos mientras yo cruzaba el escenario. Era un consuelo pequeño pero vital que me ayudó a sobrellevar las llamadas entusiastas de mi madre sobre los canapés de la inauguración y los mensajes de Fausto presumiendo de su traje nuevo. La noche antes de la graduación, la casa estaba en un silencio tenso. Los niños ya dormían, ajenos al drama que se cocía a fuego lento. Yo estaba en mi pequeño estudio, repasando mi discurso de agradecimiento, un discurso que ahora sabía que solo escucharía mi pequeña familia. Ramiro había salido a comprar leche, o eso dijo. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse suavemente. No le di importancia, hasta que, al pasar por el pasillo para ir por un vaso de agua, escuché su voz en susurros desde la cocina. Hablaba por teléfono, su voz era un murmullo conspirador en la oscuridad. Sí, no te preocupes, Fausto, decía en voz baja. Me los llevo a la inauguración temprano. Les dije que habrá un mago y una fuente de chocolate. Itzel ni se enterará de que no fuimos a su ceremonia. Para ser sinceros, es un evento aburridísimo para ellos, y no quiero que se lo pierdan por, bueno, ya sabes. Me quedé paralizada en la oscuridad del pasillo, el frío de las baldosas subiendo por mis pies descalzos. Cada palabra era un golpe físico, preciso y brutal. El mago. La fuente de chocolate. La mentira. No era solo que rompiera su promesa, era la facilidad con la que lo hacía, la conspiración con mi propio hermano para engañarme, el desprecio implícito en sus palabras. Esperé a que colgara. Entré en la cocina. La luz del refrigerador iluminaba su rostro culpable cuando me vio. No grité. No lloré. Mi voz, cuando salió, era apenas un susurro helado, tan afilado como un bisturí. ¿Tan poco valor tiene mi esfuerzo para ti, Ramiro? Él se sobresaltó, dejando caer el cartón de leche, que se estrelló en el suelo en un charco blanco y acusador. Balbuceó, tropezando con las excusas. Que si los niños realmente querían ir, que si no quería causar más drama familiar, que si Fausto lo había presionado. Pero yo ya no escuchaba las palabras. Solo escuchaba el eco de la traición. Entiendo, dije, y la frialdad en mi propia voz me asustó. Ve a la fiesta. Llévalos. Diviértanse. Me di la vuelta y caminé hacia nuestro dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic. No lloré. En ese momento, todas las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una claridad dura y cristalina. Estaba sola. Completamente sola. Y si iba a estar sola, entonces jugaría el juego bajo mis propias reglas. El día de la graduación amaneció con un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta en mi interior. Me levanté, me duché y elegí el vestido con un cuidado metódico, casi robótico, como si estuviera vistiendo una armadura. Era un vestido azul cobalto, sencillo pero elegante, una tela que se sentía fresca y firme contra mi piel. Me maquillé con precisión, cubriendo las ojeras de una noche en vela con una capa de corrector, delineando mis ojos con una línea nítida y decidida. Cada acción era un acto de desafío. Si iba a enfrentar este día sola,
lo haría con la cabeza bien alta, impecable. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Ramiro y los niños se habían ido temprano, para no molestarme mientras me arreglaba, según la nota arrugada que dejó en la mesa de la cocina. La mentira era tan torpe que casi me hizo reír, una risa seca y sin alegría. Llegué al auditorio de la universidad y el contraste fue brutal, un asalto a mis sentidos. El aire vibraba con una energía feliz y caótica. Estaba lleno de familias que reían, se abrazaban, y tomaban fotos con flashes que estallaban como pequeñas supernovas. Vi a padres que hinchaban el pecho de orgullo hasta casi rasgar sus camisas, a madres que secaban una lágrima furtiva con el dorso de la mano, a abuelos que miraban a sus nietos con una adoración infinita. Busqué mis asientos asignados y los encontré en una fila casi vacía. 5 sillas. 5 espacios vacíos que gritaban abandono con una elocuencia devastadora. Justo cuando la ceremonia estaba por comenzar, cuando el peso de esas sillas vacías amenazaba con aplastarme, una figura familiar se deslizó en el asiento a mi lado, trayendo consigo un leve aroma a trementina y café. Era mi prima Amalia, la artista de la familia, la oveja negra, la única otra persona que entendía lo que era ser juzgada por no encajar en el molde. Sus ojos, normalmente llenos de una energía artística y caótica, me miraron con una tristeza infinita. No podía dejarte sola, Itzel, susurró, y su mano, manchada de pintura azul, encontró la mía y la apretó con fuerza. Son unos idiotas. Su presencia fue un pequeño bálsamo en una herida abierta. Cuando llamaron mi nombre, Itzel Reyes, maestría en administración de empresas, convención honorífica, Amalia se puso de pie y aplaudió con todas sus fuerzas, su grito solitario de "Esa es mi prima", perdido en la cortés ovación general. Crucé el escenario, mi corazón latiendo un ritmo sordo y constante. Recibí el diploma, solo un papel, y sonreí para las fotos. Una sonrisa que no sentía, pero que me negaba a abandonar. Al bajar del escenario, mientras el decano llamaba al siguiente nombre, mi teléfono, que había puesto en silencio, comenzó a vibrar en mi bolso sin parar. 1, 2, 10 veces. Lo ignoré, asumiendo que era Amalia enviándome las fotos que había tomado. Pero la vibración se volvió frenética, insistente, un zumbido de pánico. Finalmente, con un mal presentimiento creciendo en mi pecho, lo saqué. La pantalla estaba iluminada con 15 llamadas perdidas de Ramiro y un mensaje de texto en mayúsculas que hizo que mi corazón se detuviera. Urgente. Leo. Hospital Central. Accidente en la tienda. Ven ahora. El mundo a mi alrededor se desvaneció. El discurso del decano, los aplausos, las caras felices, todo se convirtió en un zumbido distante y sin sentido. El miedo, un miedo primario y visceral de madre, ahogó cualquier otro sentimiento. Salí corriendo del auditorio, sin importarme las miradas de extrañeza, con el diploma en una mano y el teléfono en la otra, mi toga ondeando detrás de mí como una capa inútil. El abandono, la traición, el orgullo herido, todo desapareció, reemplazado por una sola palabra que martilleaba en mi cerebro al ritmo de mis pasos acelerados: Leo. La sala de emergencias del Hospital Central era un caos de batas blancas, llanto contenido y el olor antiséptico de la desgracia. Encontré a mi familia acurrucada en un rincón, un patético grupo de náufragos en un mar de ansiedad. Ramiro tenía el rostro pálido y desencajado, y se pasaba las manos por el pelo una y otra vez. Mi madre rezaba en voz baja, susurrando avemarías. Fausto, por primera vez en su vida, parecía pequeño, su traje caro arrugado y su arrogancia evaporada, reemplazada por un pánico puro y sin adulterar. ¿Qué pasó?, exigí, mi voz sonando extraña y distante, como si viniera de muy lejos. Una estructura de metal, de la decoración, balbuceó Fausto, sin atreverse a mirarme a los ojos. Se desplomó. Leo estaba debajo. Lo siento tanto, Itzel, yo no sabía, era supuestamente segura. Un médico nos interrumpió, y doy gracias a Dios por ello, con noticias que me permitieron volver a respirar. Una fractura limpia en el brazo y algunos rasguños. Doloroso, sí, pero no grave. El alivio me inundó, tan abrumador que mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared. Y con el alivio,
como una marea oscura, regresó la ira, fría y furiosa. Estaban todos allí. Todos los que deberían haber estado en mi graduación estaban ahora en el hospital por un accidente que ocurrió en la fiesta a la que eligieron ir en mi lugar. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. Fue en ese preciso momento de tensión insoportable cuando un hombre de unos 60 años, vestido con un traje que gritaba poder y dinero de una manera que el de Fausto solo podía imitar, entró en la sala de emergencias a toda prisa, seguido por dos asistentes que parecían clones más jóvenes de sí mismo. Reconocí al instante al señor Benavides, el legendario y casi mítico CEO de Consorcios Atlas, el grupo propietario de la plaza comercial donde Fausto había alquilado su local. Fausto se enderezó, un atisbo de su antigua arrogancia regresando en un intento desesperado de salvar las apariencias. Señor Benavides, qué sorpresa. Lamento el pequeño incidente, un fallo técnico menor. Pero el señor Benavides no lo miraba. Sus ojos de halcón recorrieron la habitación y se fijaron en mí, todavía de pie con mi toga y mi birrete, una figura extraña y fuera de lugar en ese entorno estéril. Su expresión de preocupación se transformó en una de puro alivio y un respeto casi palpable. Ignoró por completo a Fausto como si fuera un mueble y caminó directamente hacia mí. Señora Itzel, exclamó, extendiendo su mano con una energía que desmentía su edad. ¡Qué alivio encontrarla! Su asistente no me devolvía las llamadas. El consejo acaba de dar luz verde. Hizo una pausa, su voz resonando en el repentino silencio de la sala, cada palabra cayendo como una piedra en un estanque. Solo para confirmarle, el contrato está aprobado. Soluciones Quasar implementará su sistema de optimización logística en toda nuestra cadena nacional. Es un acuerdo de $20 millones. Me estrechó la mano con firmeza. Felicidades, acaba de salvarnos de un desastre operativo. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Me giré lentamente para mirar a mi familia. Sus rostros eran un lienzo de incredulidad. Las mandíbulas de mi padre y de Ramiro estaban literalmente en el suelo. Los ojos de mi madre y mi tía Silvana iban de mí al señor Benavides, como si intentaran resolver una ecuación imposible. ¿Y Fausto? Fausto me miraba como si me viera por primera vez en su vida, no como su hermana pequeña y fracasada, sino como una extraña, una fuerza incomprensible que acababa de hacer estallar su universo de apariencias. Una vez que Leo estuvo enyesado, con el brazo en cabestrillo y adormilado por los analgésicos, la adrenalina del miedo maternal se disipó, dejando en su lugar una calma gélida y peligrosa. La revelación del señor Benavides había dejado a mi familia en un estado de shock catatónico. Se movían y hablaban en susurros, lanzándome miradas furtivas como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza o hubiera empezado a hablar en un idioma alienígena. Intentaron hacer preguntas torpes. ¿20 millones? ¿Pero cómo? ¿Qué es exactamente? Quasar. Sus preguntas solo subrayaban la profundidad de su ignorancia, los años de desinterés deliberado. Mientras esperábamos los papeles del alta, el teléfono de Fausto sonó. Su rostro, ya pálido, se tornó de un blanco ceniciento mientras escuchaba, su cuerpo encogiéndose con cada palabra que oía. Colgó la llamada con la mano temblorosa, el teléfono resbalando de sus dedos sudorosos. La plaza comercial, dijo con la voz hueca, desprovista de toda su fanfarronería habitual. Acaban de rescindir mi contrato de arrendamiento. La cláusula de seguridad. El accidente. Dicen que mi estructura era negligente y que representa un riesgo para la reputación del consorcio. Su mirada se perdió en el vacío. Y mi proveedor principal de telas italianas acaba de llamar. Quieren que les pague toda la mercancía por adelantado. La noticia del accidente se ha extendido. Nadie quiere arriesgarse conmigo. Se desplomó en una silla, enterrando la cara entre las manos. Fue entonces cuando se rompió. No con la dignidad de un hombre de negocios enfrentando un revés, sino con el sollozo desesperado y feo de un niño cuyo castillo de arena acaba de ser arrasado por la marea. Estoy acabado, gimió, las palabras ahogadas por el llanto. Hipotequé la casa de mis padres para esto.
Pedí préstamos personales a tasas de interés altísimas a gente que no debería haber pedido. Todo. Lo aposté todo a esta inauguración. Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre fijos en mi padre, que parecía haber envejecido 10 años en una hora. El banco me va a ejecutar la próxima semana. Necesito un milagro. Un inversionista que compre mi deuda antes de que lo pierda todo. Escuché su confesión sin parpadear, cada detalle de su ruina financiera encajando en su lugar. La casa de mis padres. Los préstamos abusivos. La desesperación. Y mientras él se desmoronaba, yo sentí una claridad absoluta, una convergencia de oportunidad y justicia poética. Mi prima Amalia, siempre atenta a los chismes del pueblo, me había mencionado hacía semanas que Fausto estaba teniendo serios problemas con el Banco Regional del Norte, el mismo banco con el que una de las divisiones de inversión de mi empresa tenía una relación estratégica muy sólida. Saqué mi teléfono. Mi familia estaba demasiado absorta en el melodrama de Fausto para notarlo. Busqué el contacto de mi directora financiera, una mujer brillante y despiadada a la que apodaban la cirujana. El mensaje fue corto, encriptado y preciso. Inicia el protocolo de adquisición de cartera vencida. Objetivo: toda la deuda comercial a nombre de Fausto Reyes en el Banco Regional del Norte. Usa el fondo discrecional. Prioridad máxima. Confírmame cuando esté hecho. Envié el mensaje. Nadie se dio cuenta. Nadie sospechó nada. Mientras mi hermano suplicaba por un salvador, yo, la mujer del solo un papel, la que vivía en un mundo intangible que ellos no podían comprender, me estaba convirtiendo silenciosamente en su dueña. La calma que sentía no era de venganza. Era la calma de una partida de ajedrez que se había estado jugando durante años y que, finalmente, estaba a punto de terminar en un jaque mate inevitable. Al día siguiente, convoqué una reunión de negocios. Les di la dirección de una de las salas de juntas que mi empresa alquilaba en el distrito financiero, un espacio en el piso 40 de una torre de cristal y acero. La elección del lugar fue deliberada. Quería que salieran de su zona de confort, del comedor de mis padres donde sus opiniones eran ley, y entraran en la mía, un mundo gobernado por datos, lógica y resultados. Fausto llegó acompañado de mis padres, como si necesitara su apoyo moral o, más probablemente, como si fueran sus escudos humanos. Entraron en la sala, una habitación minimalista con paredes de cristal y una vista panorámica de la ciudad que parecía extenderse hasta el infinito, y se quedaron boquiabiertos. Claramente, no era el tipo de lugar donde esperaban encontrar a la fracasada de la familia. Se sentaron, incómodos, en las sillas de cuero que costaban más que su salario mensual. Yo esperé unos minutos antes de entrar, seguida por mi abogado, un hombre de aspecto severo que llevaba un maletín de piel. No llevaba una toga, sino un traje sastre de color gris carbón de corte impecable. No dije nada. Simplemente coloqué mi maletín sobre la mesa de caoba pulida y saqué una carpeta. Itzel, no entiendo qué hacemos aquí, comenzó mi padre, su voz teñida de una mezcla de esperanza y confusión. ¿Conseguiste que uno de tus contactos nos ayude? ¿El señor Benavides? Ignoré su pregunta. Encendí el proyector. En la pantalla apareció el logotipo del Banco Regional del Norte, seguido de una serie de documentos legales con sellos y firmas. Fausto, dije, mi voz tranquila y profesional resonando en el silencio de la sala. Me dirigí a él, pero mis palabras eran para todos. Ayer suplicabas por un inversionista que comprara tu deuda para salvarte del banco. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara, que la esperanza desesperada en sus rostros creciera un poco más. Felicidades. Lo encontraste. Avancé la diapositiva. En la pantalla apareció un nuevo documento, un contrato de cesión de deuda, fechado esa misma mañana. En la parte del cesionario, el nuevo propietario de la deuda, estaba el nombre de un fondo de inversión que ellos no conocían, Capital Semilla. ¿Capital Semilla?, preguntó Fausto, frunciendo el ceño, la confusión luchando contra el miedo en su rostro. Mi fondo de inversión personal, aclaré con calma, sin una pizca de emoción en mi voz.
Lo uso para proyectos de alto riesgo y adquisiciones estratégicas. A partir de las 9 de la mañana de hoy, Fausto, ya no le debes un solo centavo al banco. Me lo debes a mí. El impacto de mis palabras fue visible, una onda de choque que recorrió la habitación. Mi madre ahogó un grito y se llevó una mano a la boca. Mi padre se puso pálido como un fantasma. ¿Y Fausto? Fausto simplemente se desinfló, toda la lucha, toda la arrogancia, toda la vida abandonando su cuerpo, dejándolo encorvado y vacío en su silla de lujo. El jaque mate. No hubo gritos ni recriminaciones. Procedí, con la precisión de un cirujano, a desmantelar su castillo de naipes. Proyecté sus flujos de caja, sus proyecciones de ventas absurdamente infladas, sus gastos exorbitantes en marketing y lujos personales. Todo estaba allí, en datos fríos y duros. Tu modelo de negocio es insostenible, concluí, apagando el proyector. Pero la marca, el nombre, tiene potencial si se gestiona correctamente. Les presenté mi oferta, la única que había sobre la mesa. Capital Semilla absorberá, Fausto Imperial. Reestructuraremos la empresa desde cero. Y tú, dije, mi mirada fija en mi hermano, tendrás la oportunidad de quedarte como gerente de la tienda. Con un sueldo modesto y reportándome directamente a mí. La humillación en sus ojos era total. Pero no era una humillación nacida de la crueldad, sino de la aplastante e innegable lógica de los hechos. El poder había cambiado de manos. Y la mujer a la que habían despreciado era ahora la única dueña del juego. Los días que siguieron fueron un borrón de negociaciones, papeleo y conversaciones difíciles que se sentían como caminar sobre cristales rotos. Fausto, sin otra alternativa, aceptó mi oferta. Verlo firmar el contrato que lo convertía en mi empleado fue una experiencia extraña, desprovista de la satisfacción triunfal que había imaginado. No sentí alegría, solo una profunda y agotadora tristeza por todo lo que habíamos perdido en el camino para llegar a este punto. Con mis padres, la conversación fue aún más dura. Se sentaron en el sofá de mi verdadero hogar, la casa espaciosa y llena de luz que había comprado con mi propio dinero y que ellos nunca se habían molestado en visitar, y escucharon en silencio mientras yo establecía mis nuevos términos. No pedí disculpas. Ya no estaba interesada en ellas. Pedí cambios de comportamiento, cambios reales y duraderos. Se acabaron las comparaciones, les dije, mi voz firme pero sin ira. Se acabó el dar por sentado mi tiempo y mi esfuerzo. Se acabó el minimizar mis logros porque no los entienden. A partir de ahora, nuestra relación se basará en el respeto mutuo, en un interés genuino por la vida del otro, o no se basará en nada. Vieron en mis ojos que no estaba bromeando, que la Itzel que suplicaba su aprobación había muerto en aquella sala de emergencias. Pero la conversación más importante, la que definiría mi futuro, fue con Ramiro. Lo encontré en nuestra casa, la que ahora se sentía como un escenario vacío donde habíamos representado una obra de teatro durante años. Estaba empacando algunas de sus cosas en una caja de cartón, sus movimientos lentos y derrotados. He sido un tonto, Itzel, dijo, sin mirarme, su voz ronca. Un ciego. Estaba tan obsesionado con el éxito, que se puede tocar, el coche, la tienda, el prestigio, que no vi el imperio que estabas construyendo en silencio. Y la verdad, finalmente levantó la vista, y vi en sus ojos una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado, es que tenía envidia. Y tenía miedo. Miedo de que te volvieras demasiado grande para mí, de que me dejaras atrás. Fue la primera vez que era completamente honesto. Y aunque sus palabras me dolieron, porque confirmaban años de sabotaje emocional sutil, también abrieron una pequeña puerta a una posibilidad de futuro. No se trata de ser grande, Ramiro, respondí, mi voz más suave ahora. Se trata de ser respetada. Por lo que soy, no por lo que tengo. Se trata de ser compañeros, no competidores. Le expliqué mi decisión. Me mudaría temporalmente a un apartamento corporativo que mi empresa tenía en el centro. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo para sanar. Y necesitaba que él, por su cuenta,
descubriera qué tipo de hombre quería ser y qué tipo de matrimonio quería construir. La terapia de pareja no es negociable, le dije. Y quiero que vayas solo también. Tienes que entender de dónde viene tu inseguridad, por qué necesitas minimizarme para sentirte más hombre. Él asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Haré lo que sea necesario, Itzel. Lo que sea. La confianza no se pide, Ramiro, le dije suavemente, pero con una firmeza inquebrantable. Se gana. Y vas a empezar desde cero. Unas semanas después, me instalé en mi verdadera oficina, un espacio amplio y minimalista en el piso 30 de un rascacielos de cristal, con una vista que se extendía hasta el horizonte. Sobre mi escritorio de roble macizo, junto a los monitores que mostraban gráficos financieros y líneas de código, coloqué dos objetos. A la derecha, en un elegante marco de plata, mi diploma de la maestría. Él, solo un papel, que lo había empezado todo. Y a la izquierda, en un marco sencillo, la foto que Amalia me había tomado en la graduación. Yo, sonriendo con una valentía frágil, con 5 sillas vacías a mi lado como testigos silenciosos. Esa foto ya no me causaba dolor. Se había convertido en un símbolo. No era un recordatorio de la soledad, sino de la fortaleza que nace de ella. Me recordaba que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, que mi éxito no necesitaba sus aplausos para ser real. Me recordaba que, a veces, los asientos vacíos no son una señal de abandono, sino una invitación del universo para que te levantes y ocupes todo el espacio que mereces. El futuro de mi familia era incierto, una delicada red de relaciones que tendrían que ser tejidas de nuevo con hilos de respeto y honestidad. Pero mi futuro, por primera vez, era clara y absolutamente mío. Y desde esa altura, se veía infinito.